la tarea más o menos consiste en tratar de desenterrar o reconstruir una cierta trayectoria de distintas experiencias intermitentes que han sido llamadas comunas y que en Oaxaca en el 2006 por primera vez se autodenominó la Comuna de Oaxaca, pero que sirve también para entender muchos de los problemas sobre comunidad y Estado que nos afectan en la reflexión contemporánea. Entonces, voy a empezar tratando de ubicar este proyecto en el contexto actual que se vive en México. En México hoy no podemos hablar de la situación de emergencia que se vive en este país sin reflexionar sobre el recrudecimiento de la injusticia, la violencia y la impunidad que simbólicamente se condensa en el nombre de Ayotzinapa. Todos somos Ayotzinapa, gente del mundo entero han seguido clamando a voz en cuello desde la desaparición forzada de 43 estudiantes y la matanza de otros 3 de la escuela normal que lleva el nombre de su cofundador, Raúl Isidro Burgos. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Y todavía hoy, la caravana de sobrevivientes, padres de familia y ciudadanos simpatizantes sigue recorriendo el globo con visitas a plazas públicas, universidades, organizaciones no gubernamentales y grupos para la defensa de los derechos humanos, de Estados Unidos al Polo Sur, pasando por toda Europa, exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Para ello se pide la continuación de la investigación después del carpetazo con la supuesta verdad histórica que en enero de este año intentó darle la Procuraduría General de la República por boca de su entonces titular, Jesús Murillo Caram, luego desplazado o premiado, dependiendo de cómo se vea, con el puesto de secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como se exige la persecución y el castigo de los verdaderos culpables con investigaciones forenses independientes para corroborar o refutar mediante pruebas físicas la versión oficial. Esta, en cambio, fue construida a partir de confesiones altamente cuestionables, casi seguramente obtenidas mediante el uso de la tortura y presentada prematuramente antes de que el primer acusado pisara un tribunal, como para calmar la indignación generalizada de la opinión pública nacional e internacional. 10 meses después de la noche en que desaparecieron los normalistas, el hecho es que nadie ha sido enjuiciado, nadie está en la cárcel y lo único que se tiene son preguntas y más preguntas con únicas respuestas. En este contexto, sin duda, hay que seguir afirmando todos somos Ayotzinapa, pero política, histórica e ideológicamente hablando, más allá de las preguntas urgentes sobre qué pasó y quiénes fueron los responsables, materiales o intelectuales, por acción o por omisión, del crimen de aquella noche de septiembre, ¿cómo podemos saber realmente qué significa ese nombre? ¿Qué es y qué hay detrás de Ayotzinapa? Solemos responder a esta pregunta un tanto precipitadamente con referencia a 2 fenómenos que no dejan de aterrorizar de manera cotidiana a amplios sectores de la población mexicana. Por un lado, vemos el retorno del autoritarismo estatal, o el surgimiento de lo que también ha venido llamándose el neoautoritarismo del Estado mexicano, cuyos precedentes más inmediatos nos remitirían a la época del presidente Díaz Ordaz, el cual, por cierto, fue responsable del cierre de muchas de las escuelas normales rurales, además de ser el autor político detrás de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre. Por otro lado, vemos el crecimiento vertiginoso del crimen organizado en torno al tráfico de drogas, ahora amplificado de forma exponencial por el tráfico de influencias, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso, la infiltración cada vez eficiente de la policía, del ejército y hasta de la guerrilla, así como la entrada de muchos cárteles, no solo en la política electoral, sino también en el ámbito del trabajo social, a veces con ambiciones megalómanas, como en el caso de los templarios en Michoacán, de ser la orden o la hermandad los verdaderos redentores del pueblo, todos ellos factores que por un imparable efecto de goteo hacia arriba contribuyen justamente a la novedad de aquel neoautoritarismo estatal,
inaugurado bajo el panista Felipe Calderón y continuado, si posible, con resultados aún más negativos y desastrosos bajo la actual presidencia del priista Peña Nieto. Ahora, sin querer disminuir la gravedad y el dolor causado por esos fenómenos, hay algo que, no obstante, corre el riesgo de perderse de vista cuando la discusión en torno a Ayotzinapa regresa una y otra vez a la colusión entre la delincuencia organizada y el Estado autoritario. Es cierto que en México cada vez más vemos los efectos de la consolidación de un Estado criminal y corrupto, cuando no terrorista. Fue el Estado la consigna que se repite una y otra vez durante las protestas multitudinarias y que la noche del 22 de octubre del año pasado, el primer día de la acción global por Ayotzinapa, quedó iluminada en gigantescas letras blancas en el suelo del Zócalo, frente al Palacio Nacional, resume concisamente esa denuncia de lo que también puede llamarse un Estado canalla, dirigido por un narcogobierno, como decían muchas pancartas, de colusión entre los tres partidos principales, PRI, PAN, PRD. Así también, en un comunicado enviado esa misma noche desde la Normal de Ayotzinapa, se declaraba, y cito, comunidades, pueblos y ciudades y los diversos estados de la República se han solidarizado con nuestro dolor y nos estamos organizando para exigir la desaparición de poderes en Guerrero y para diluir el narcoestado mexicano que tanta violencia ha generado en nuestras comunidades. Sin embargo, si bien la violencia y la corrupción en México han llegado a niveles de crueldad jamás vistos, no es menos cierto que el enfoque exclusivo en la colusión entre los poderes fácticos del narcotráfico y todos los niveles, municipal, estatal y federal, del gobierno, llámese narcogobierno o narcoestado, pierde de vista muchos otros elementos que podrían ser clave para entender el valor simbólico que de forma sorprendente y a escala internacional ha venido cobrando el nombre de Ayotzinapa. Uno de estos elementos que no debemos perder de vista es el papel político y ideológico, además de pedagógico, de las escuelas normales rurales, sobre todo a partir de las propuestas oficiales para la educación socialista en la época de Lázaro Cárdenas. Como escribe Adolfo Schilling en su libro El Cardenismo, una utopía mexicana, entraba así en el discurso de Cárdenas la que sería una de las figuras centrales de sus proyectos ejidales comunitarios, la figura del maestro revolucionario como organizador ilustrado de los campesinos y en los hechos como contrafigura del sacerdote católico. No de la mente de Cárdenas, sino de la historia agraria mexicana, había surgido el maestro rural como intelectual orgánico del campesinado, del mismo modo como en el antiguo régimen de las haciendas lo eran los curas del pueblo. Si bien gobiernos posteriores, como los de Manuel Ávila Camacho o Díaz Ordaz, hicieron lo posible, o bien para cerrar esas escuelas, o bien para dejarlas languidecer hacia una lenta muerte natural por falta de recursos, esa imagen del maestro rural como líder ideológico no deja de aparecer como motivo constante y motivación permanente cuando escuchamos las entrevistas siempre elocuentes con sobrevivientes o familiares de los abatidos o desaparecidos en Iguala. Los que entramos aquí, dijo ya un estudiante en ocasión de un conflicto anterior con el entonces gobernador de Guerrero, sabemos que tenemos que ir a donde nos necesiten. No queremos, como casi todos los egresados de las normales que no son rurales, irnos a las ciudades donde se tiene todo fácil. Aquí aprendemos que tenemos que ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Es una frase atribuida a Lucio Cabañas, que también aparece en la que se dice fue su casita al interior de la escuela en Ayotzinapa. A este papel general del maestro como ideólogo del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, hay que añadir un segundo elemento no menos importante para la conformación de la identidad ideológica de los normalistas de Ayotzinapa. Y es que esta escuela normal, en particular,
Fue también el lugar de donde salieron figuras ya míticas de la guerrilla de los años 60 y 70, como eran Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, líderes cuyos retratos acompañan a la imagen de Ernesto Che Guevara en las paredes de la rural. Esa afinidad histórica también encuentra su expresión en la presencia continua en la escuela de la organización de estudiantes más vieja del país, la ahora semiclandestina Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la que Cabañas alguna vez fue secretario general. Aquí cabe observar, por cierto, que dado el carácter público de las escuelas normales, no se puede decir fue el Estado, sino en un sentido trágico de un Estado que tal un Crono o Saturno postmoderno e impotente devora a uno de sus propios hijos, como en el cuadro de Goya que el cineasta Rafael Rangel usó para el anuncio de un documental, Un día en Ayotzinapa 43, sobre la vida cotidiana en la rural después de los eventos de Iguala. Ayotzinapa también es el Estado. De hecho, la fuerza histórica de la guerrilla en el estado de Guerrero, simbolizada en las figuras de Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, explica por qué fue en este estado donde la desaparición forzada se convirtió en una estrategia política privilegiada para la contrainsurgencia. Así nos lo recuerda Roberto González Villarreal en su libro reciente, Ayotzinapa, la rabia y la esperanza. Guerrero, dice, es el estado de las desapariciones. Ahí se formó y se desarrolló la tecnología de la desaparición en los años 70. En la guerra contrainsurgente, contra las guerrillas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, durante mucho tiempo liderada por Genaro Vázquez, y del Partido de los Pobres, fundado por Lucio Cabañas, el ejército y las agencias de seguridad desarrollaron una particular forma de represión que consiste en desaparecer a los adversarios. No castigar a los enemigos, ni siquiera asesinar, torturar y humillar, sino algo más, desaparecerlos, borrar sus rastros, negar su existencia individual y política, a ellos y su lucha. Vale la pena recalcar la meta de la desaparición como una tecnología política particularmente siniestra que González Villarreal había estudiado en un libro anterior. Consiste en borrar los rastros no solo de individuos o grupos enemigos, sino también de sus luchas, sus sueños y sus compromisos. Por último, un tercer elemento que deja descifrarse detrás de la tragedia de Ayotzinapa es la construcción de posibles lazos de simpatía y apoyo por parte de los estudiantes con fenómenos políticos ahora sí enteramente nuevos, como son las autodefensas o las policías comuneras, en pleno auge también en el estado de Guerrero, siguiendo el modelo de las autodefensas fundadas en Michoacán por el médico José Manuel Mireles, hoy encarcelado sin derecho de visita. Aquí sin duda las cosas se complican y se oscurecen aún más, ya que una de las estrategias del gobierno de Peña Nieto, como lo han demostrado las investigaciones para proceso del periodista José Gil Olmos, recogidos en su libro Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, ha sido armar a ciertos grupos de autodefensa comunitaria, convirtiéndolos, por ejemplo, en fuerza rural, no solo para combatir a los cárteles, sino también, o sobre todo, para desactivar y controlar las iniciativas de policía comunitaria y de autogobierno por parte de civiles. En los nombres propios de Cárdenas, Cabañas y Mireles se sufrarían en suma 3 pistas o puntos de arranque, respectivamente el maestro rural como ideólogo del pueblo, el guerrillero, luchador al lado del pueblo y el ranchero libertario, para seguir indagando en las viejas y nuevas subjetividades que emergen detrás del nombre de Ayotzinapa. Estos son algunos de los árboles que no se dejan ver cuando nos tapa la vista el bosque del narcoestado, supuestamente controlado desde Los Pinos. Son luchas, iniciativas y compromisos cuya fuerza colectiva se ha intentado borrar
desapareciendo hasta las últimas huellas de su presencia activa, pero cuando frente a la tragedia el discurso recurre exclusivamente a la imagen del Estado represor, también corremos el riesgo de olvidarnos de todo lo que antecedía a la noche del 26 al 27 de septiembre. Un libro valioso como el de González Villarreal, por ejemplo, ofrece una amplísima documentación sobre los ataques de esta noche y sobre la red de protestas posteriores, con los distintos cambios de fase, de su dinámica, de lo estatal a lo internacional, pero aparte de una breve referencia a la prehistoria de la técnica de la desaparición en Guerrero, su enfoque parte exclusivamente de la tragedia en Iguala. El peligro con ese enfoque, en mi opinión, es parecido a lo que he comentado en otra ocasión sobre el significado del 68 en México. Si nos quedamos atónitos e indignados ante la masacre en Tlatelolco, participamos de alguna forma en el olvido del movimiento cuyo fervor recorrió tan contagiosamente la ciudad y el país entero durante 121 días anteriores al 2 de octubre. Hasta los propios estudiantes de la Normal pueden haber estado atrapados en esta lógica. Sabemos, por ejemplo, que los estudiantes en aquella noche no estaban planeando intervenir en el evento de la mujer del alcalde, María de los Ángeles Pineda, que es un evento que de hecho ya había terminado cuando después de las 9 de la noche los estudiantes llegaron a la terminal de autobuses. Más bien, los normalistas iban boteando, como de costumbre, para financiar su plan de asistir a la semana después al evento en conmemoración del 2 de octubre aquí en la Ciudad de México. La historia también tiene su lado de crueldad impersonal. De forma casi mecánica, repite una y otra vez la imagen de la matanza de los inocentes, como en el 68 nos lo recordó José Revueltas. Los que querían conmemorar a las víctimas de la masacre en Tlatelolco se convirtieron a su vez en víctimas de la desaparición forzada en Iguala. Pero si ahora nosotros de nueva cuenta limitáramos el enfoque a lo que nos pasó esa noche del 26 al 27 de septiembre, entonces, como por otro giro perverso de la astucia de la razón, estaríamos en cierto sentido amplificando el trabajo de ocultamiento atribuible al Estado. No se trata de dejarse cegar por el poder, sino de hacerse iluminar por la resistencia que le precede. Por lo demás, en el caso de Ayotzinapa, al igual que muchas de las revueltas callejeras o riots en Estados Unidos, de St. Louis a Baltimore, creo que es casi una axioma el que una protesta puramente antirrepresiva en contra del uso excesivo de la fuerza difícilmente puede convertirse en un movimiento político, a menos que justamente se conecta, ya sea por vías subterráneas o clandestinas, con militancias anteriores e independientes de la represión que luego infaltablemente les cae encima. Según la misma lógica, decir "fue el Estado" es sin duda una consigna útil y necesaria para exigir el deslinde de responsabilidades criminales, pero al mismo tiempo tiende a borrar las diferencias políticas a favor de una reacción moral ante la impunidad generalizada. En este sentido, más allá de la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares, hay que cuidarse de no dejarse seducir por el fetiche de la abstracción del Estado. En un importante texto que nos lleva de regreso a los debates sobre la teoría marxista del Estado en los años 60 y que recién este año fue publicado aquí en México en el volumen Antropología del Estado, el historiador y sociólogo británico Philip Abrams advierte sobre ese peligro de fetichización del Estado. En suma, dice, el Estado no es la realidad que está detrás de la máscara de la práctica política. Es en sí mismo la máscara que nos impide ver la práctica política tal como es. Es, podría decirse, el sentido de un mundo sin sentido, el propósito de las condiciones carentes de sentido, el opio de los ciudadanos. Justamente, al responsabilidad abstracta y uniformemente al Estado
por los crímenes de desaparición forzada o lesa humanidad en Iguala, en Aguas Blancas, en Tlatlaya o en Apatzingán. Por más razón que se tenga, también aumentamos el fantasma del poder central del Estado y corremos el riesgo de ocultar las prácticas políticas del momento. El problema, en mi opinión, no reside en la acusación justa y muchas veces apoyada en una valiente investigación periodística de que fue el Ejército o la Policía Federal que abrió el fuego contra civiles desarmados, reprimió una marcha o mató a otro periodista, sino en quedarse después en esa abstracción del Estado como principio, medio y fin único de la política en México. No nos dejemos adormecer por el opio de los ciudadanos, tragándonos sin querer el fetiche de la dominación del Estado. Justo cuando con pruebas en la mano queremos poder pedir justicia poniéndolo en el banquillo de los acusados. No seamos los cómplices del ocultamiento de las subjetividades colectivas emergentes. Detrás de la máscara que en México es el narcoestado y que desaparece forzadamente no solo las luchas, sino también sus objetivos verdaderos, preguntémonos por las resistencias ocultas y los movimientos comunales que a duras penas intentan ir en contra del poder fáctico, tanto en Guerrero como en Michoacán, en Chiapas como en Oaxaca. Como en el poema Ayotzinapa de David Huerta, ya traducido a más de 20 idiomas y durante varios meses pintado en sobrias letras blancas sobre las paredes negras en el patio del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, podemos sin duda quedarnos en la imagen de México como el país de la corrupción y la violencia, de las fosas anónimas y las caras desolladas. Como escribe David Huerta, esto es el país de las fosas, señoras y señores, este es el país de los aullidos, este es el país de los niños en llamas, este es el país de las mujeres martirizadas, este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Pero el poeta no se queda en la mera elegía por los muertos y los martirizados. También invita al lector a tratar de extender la vida que, aunque sea por un hilito casi invisible, todavía emana de todo este horror, y nos invita a no desaparecer una segunda vez a los desaparecidos. Y sigue el poema. Quien esto lea debe saber también que, a pesar de todo, los muertos no se han ido ni los han hecho desaparecer, que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos a esta magia la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. La memoria aquí no se deja fascinar por el régimen de la muerte o la necropolítica actual. Por más quebrantada que sea, no termina proclamando a los cuatro vientos "fue el Estado", sino que en una libre paráfrasis de los zapatistas podríamos decir que parece querer susurrarnos al oído: detrás de los muertos estamos ustedes. En vez de hablar de el Estado como de un régimen criminal homogéneo, que al igual que cuando se habla de lo nacional popular o la hegemonía en abstracto, solo es otra noche en la que todos los gatos son pardos, deberíamos considerar que México hoy está viviendo una nueva situación de poder dual. Nueva porque la situación actual es muy diferente de aquella que hace exactamente 100 años abrieron los primeros zapatistas en la experiencia de autogobierno que Adolfo Schily, en su libro La Revolución Interrumpida, llamó la Comuna de Morelos. El momento hoy es ciertamente diferente porque, en vez de salir de un impulso revolucionario, la situación que se vive ahora depende de la decisión que remonta a la presidencia de Salinas de Gortari, según la cual un Estado neoliberal podría ceder muchas funciones tradicionales del gobierno federal a iniciativas privadas, estatales o municipales.
Sobre todo en la última década, sin embargo, son los cárteles, como los caballeros templarios, los que han venido ocupando muchos de estos espacios, o bien cedidos o bien abandonados por el Estado. Y Calderón, al lanzar la guerra contra el narco, empezando en su estado natal de Michoacán, creyó erróneamente que todavía podía recuperar esas funciones y esos espacios, lo cual resulta ya claramente imposible en el sexenio en curso de Peña Nieto. La tragedia actual de México podría resumirse entonces como la ilusión en la que vive el Estado de que mediante el cogobierno con el narco puede controlar o manipular los efectos a largo plazo de una situación efectiva de poder dual, resultado de la Revolución Mexicana. Si no es que piensa tan solo a corto plazo en garantizar su supervivencia, cueste lo que cueste. Y cuando ahora digo Estado, no quiere volver a caer en la trampa de personalizar un conjunto de funciones, aparatos y poderes fácticos, identificándolo con la figura del gobierno o más torpemente con la figura del presidente de la República. El que haya una situación de poder dual que se salió de quicio también significa que todas esas denuncias contra la ineptitud, la corrupción o simple y llanamente la estupidez del jefe de gobierno, como en el caso de George W. Bush en los Estados Unidos, no nos permiten avanzar ni un paso si queremos entender la situación real, y muchas veces sirven tan solo para confirmar o bien la moral de la mayoría bien pensante, o bien los miedos de las teorías de la conspiración. En cambio, lo que aún queda por escribir es la historia del poder dual en México, de Morelos en 1914 a Guerrero en 2014, pasando por la utopía mexicana, como la llama, de Lázaro Cárdenas, cuyo esfuerzo entre 1934 y 40 consistió en relanzar el impulso revolucionario a nivel de todo el país, con el intento de dar proyección nacional a las iniciativas comunales y ejidales desde el Estado. Si recordamos el papel central de las escuelas normales rurales en este esfuerzo, entendemos mejor también en qué sentido la nueva y muy diferente situación que se vive en México hoy incluye al mismo tiempo el intento de liquidar política e ideológicamente todos los proyectos, tanto de autonomía territorial al estilo de Emiliano Zapata, como de integración nacional al estilo de Lázaro Cárdenas. Peña Nieto es una especie de cardenismo al revés, empezando con la reprivatización del petróleo y terminando con el intento de desaparecer, ahora literalmente, el proyecto de las escuelas normales rurales. Aquí, de hecho, habría que retomar el análisis del poder dual, empezado por Lenin en 1917, ampliado en 1930 por León Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa y continuado en México en los años 70 por el sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado en su libro El poder dual, problemas de la teoría del Estado en América Latina, con ejemplos referidos al contexto nacional tanto en Bolivia, bajo el MNR en 1952, como en Chile, bajo Allende y el golpe del 73. De hecho, aunque él mismo en ningún momento de su estudio se refiere a México, mucho de lo que apunta Zabaleta en el poder dual podría trasladarse tal cual para entender mejor la larga historia de este país después de la Revolución. Lo que hay detrás de Ayotzinapa, detrás de Tlatlaya, detrás de Apatzingán, entonces, no es únicamente la narcoguerra o el neoautoritarismo, sino un conflicto al menos potencialmente político, donde, otra vez dependiendo de la perspectiva que se adopte, una amenaza o una promesa de organización popular y comunal fue respondida con la violencia. Y de lo que se trata, tanto en el análisis teórico como en la práctica, como trataré de hacer en las otras presentaciones, es de ver qué esfuerzos políticos emergentes están detrás de las masacres. Solo así, me parece, podemos hacerles justicia a las víctimas, no para crear un panteón de mártires,
sino para ver en qué medida había en ellas una subjetividad emergente que al menos potencialmente buscaba evadir tanto los excesos del poder estatal como las demandas inmediatas de esta o aquella comunidad en particular. Si comuna, como en el caso de la comuna de Morelos, o más recientemente las comunas de Oaxaca o Cherán, puede servir de nombre para tal subjetividad, a caballo entre la comunidad y el Estado, entonces de lo que se trata es de cambiar la perspectiva de la violencia a la comuna, de la necropolítica a las nuevas subjetividades, para que de este modo podamos entender también qué hay detrás de Ayotzinapa. Muchas gracias.